tan especial, en este año en el que pasaron tantas cosas, justamente. No es una marcha más, es la marcha 24ª, pero no es una marcha más. Y es por eso que hoy estamos recibiendo para hablar del tema a Madelón Aguerre de Serpaj y a Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Y le damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por estar hoy aquí. Muchas gracias. En este día tan especial. Muchas gracias, de verdad. Bueno, primero que nada, de repente para la gente no es una marcha más, pero tal vez sí es una marcha más y es un año más. No sé, quisiera saber... Para las generaciones nuevas es una marcha nueva, que eso es importante, ¿no? Porque pensar que una marcha tiene 24 años ya implica una institucionalización de una cuestión social que pasó a tener una dimensión propia, más grande. Y una de las cuestiones que también nos costaba mucho era que el tiempo iba pasando y con eso disminuía también muchas inquietudes y el interés, sobre todo, que creo que el interés es algo que se intentó menguar muchísimo. Entonces, las generaciones nuevas, que son estudiantes, quienes tal vez ni siquiera son personas que vivieron directamente, sino que estudian en un libro de historia qué fue lo que ocurrió, hoy tienen esa empatía y esa sensibilidad, por lo tanto es una marcha nueva para muchos, una marcha con un gran contenido para los familiares y para todos los movimientos sociales, y una marcha que creo que cada vez se exige más, y ojalá haya oídos que escuchen lo que se pide, ¿no? Porque dijiste en un momento se intentó como hacer olvidar o sí, es una intención clara, ¿no? Eso es de todos, del Estado, del gobierno, de muchos ámbitos. Siempre esa reflexión o acusación de que ustedes tienen los ojos en la nuca y todo, y sin embargo, la idea además, primero, hay que despartidizar desde todos los ángulos, es un reclamo de esta envergadura y de esta entidad. Segundo, la vigencia del delito de lesa humanidad solo pauta que hubo un acontecimiento terrible, y ya no más desde el punto de vista legislativos o en accionares que no habilitaban reclamos, determinaba que no había una intención de que esto se resolviera como debería ser, no como quieren las personas, sino como los estándares internacionales exigen, ¿verdad? Justicia, reparación, nunca más, memoria. O sea, no es un capricho de Uruguay, sino que toda América Latina, que ha padecido lo que fueron las grandes dictaduras feroces de una violencia exhaustiva por parte de quienes deberían de cuidar, esas son las que están hoy tratando de ver cómo se sale de eso. Ahora, Madelón, Raúl, ¿cómo se hace en un país como Uruguay, que está tan politizado, en un año que ha sido particular por todo lo que sucedió en los últimos meses, no solo con la cúpula del Ministerio de Defensa, sino también con los tribunales de honor y esas declaraciones, en un año además electoral, con partidos que toman como bandera este tema? ¿Cómo se hace para despartidizar y para despolitizar este tema y para humanizarlo? Para que la gente entienda, ¿no? ¿Vas tú? No, una corrección, no es una marcha, son muchas marchas. No, bueno, porque hay en todo el país. Quiero hacer eso porque en todo el país se están realizando marchas. En algunos lados, recuerdo como San Gregorio de Polanco, y uno dice, bueno, ahí van a hacer una marcha, no. Dice, no, da para hacer una marcha, pero vamos a hacer una concentración. Bueno, lo que te indica de alguna manera que ese tema ha calado, como decía Madelón, en el resto de la sociedad. La pregunta tuya, digamos, es tiene la necesidad de explicitarlo, o sea, decir, cómo las sociedades nuestras viven las consecuencias de algo con la cual hay muchas generaciones que no lo vivieron. O sea, por ejemplo, lo que dio origen al terrorismo de Estado fue el golpe de Estado el 27 de junio del 73. Hay que tener más de 60 años para más o menos acordarse de esas cosas, de haber vivido esas cosas. Entonces, la forma en la cual las generaciones lo viven tiene que ver mucho con la transmisión. Y la transmisión esa, digamos, ahora ayuda un poquito más los medios de difusión, pero hubo periodos donde en realidad la transmisión esa se hacía boca a boca y muchas veces transmitiendo o reviviendo el dolor de las víctimas. O sea, los testimonios jugaron durante muchos años un papel muy importante para entender el tema del terrorismo de Estado. Entonces,
¿cómo se hace para que esto de alguna manera cale a nivel de toda la sociedad? Yo creo que si uno hace una encuesta, digamos, esta noche, en el 18 de julio, va a encontrar diversos motivos, pero que tienen un elemento común, que es el repudio a la arbitrariedad, cometida desde el Estado. O sea, el ciudadano común que de alguna manera, frente a una arbitrariedad extrema que ejerció el Estado sobre los ciudadanos, reacciona en función no de la eventualidad de que lo pueda vivir ahora, porque no está en el horizonte que nosotros podamos tener una dictadura mañana, pero sí es importante que lo que nosotros transmitamos en este momento a las nuevas generaciones, esa consigna que decimos nunca más, tenga que ver con qué recaudos toma la sociedad hoy para que ese nunca más en el futuro sea real. Ese me parece que es el gran desafío que tenemos hoy en el Uruguay. ¿Cómo es para ustedes hacer una marcha sin Luisa? Oh, lo que pasa es que, bueno, Luisa es una figura entrañable que además con una pequeñez tan grande, tan grandiosa, porque era una mujer además que era clarísima, hablaba muy poco, pero cuando hablaba decía, son esto, hicieron esto. Y estamos hablando de Luisa Cuesta, Luisa que Cuesta, falleció el año pasado y que se murió sin saber. Exacto. Le anteceden igual muchas mamás. Han habido varias que han partido, tanto Lucy Barburu, otras Amalia. Han habido muchas mamás, Milka, la mamá de Elena Quintero, son muchas. Ocurre que hay algunos casos que son más emblemáticos y se notan. Pero lo bueno sería que en el sentimiento de Luisa hoy se ocupe por mucha más gente. Yo creo que hay una forma de leer, un poquito a propósito también de lo que tú planteabas recién. Siempre han sido los movimientos sociales. Hoy lo que pasa es que de repente resulta que ante dichos tan grotescos, espeluznantes como los que hubo, hoy cualquiera se rasga las vestiduras porque es difícil rebatir eso. Pero antes no lo fue. Y hubo 4 administraciones hasta que llegó la Comisión para la Paz y después vinieron 3 gobiernos del Frente Amplio y en ninguno se ha logrado satisfacer los reclamos más elementales. Han habido cambios, cierto está, han habido institucionalizaciones, lo fue la Comisión para la Paz, luego la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y después a su vez ahora la Secretaría de Presidencia, pero nunca han habido mayores casos. Y hay cosas que son impactantes y son las que se obtienen a través del reclamo de los movimientos sociales. Claro. Por eso nosotros tenemos como la legitimidad de poder decir que es apartidario, porque hay un horizonte ético donde no se puede negociar. ¿Cómo se hace para volver a creer? Porque digo, ¿cómo tomaron ustedes las declaraciones del jefe del ejército Feola cuando de alguna manera se comprometió a dar información sobre lo que ocurrió? ¿Cómo tomaron esto ustedes? Porque hace años que la gente espera y espera y espera y espera. Y esta supongo que debe haber sido una promesa más. Sí. ¿No? Y después de recibir un regaño por haber dicho otras cosas. Sí, ¿no? haber dicho exactamente lo ¿Cómo opuesto. lo toman ustedes? Lo que pasa es que ya como que no es muy esperanzador. Uno sigue en la línea y reclama y evidencia y reclama, porque no hay respuestas claras. No es muy distinto a otros discursos, solo que tiene el antecedente de que se dio a conocer muy públicamente el contenido de de un tribunal de honor, pero en realidad no han prometido, todos hablan de la dignidad, pero no es así. El Servicio de Paz y Justicia, hablando de la historia esta, desde la salida de la democracia, ¿no? El Servicio de Paz y Justicia, fundado entre otros por Perico Pérez Aguirre, un cura, un sacerdote, durante la dictadura y que empezaron a luchar por los derechos humanos y a denunciar y a hacer un trabajo imponente como asociación civil. Para ustedes, cuando empieza una pelea entre el Frente Amplio y en este momento la oposición de quién empezó o quién no empezó o quién hizo más o quién hizo menos, terrible. ¿Qué sienten? Es terrible porque ese tipo de cosas distraen por ser un año electoral. Convengamos una cosa, lo que Gavazo dijo ya se sabía, sí. Lo que se evidencia también, solo que descubrimos un montón de conversos que ahora resultan todos sensibles ante esto, situación que era conocida por muchísima gente.
El procedimiento de Vázquez es cuestionable, absolutamente cuestionable, más en temas tan radicales. Pero no se puede confundir el fondo con la forma. La forma es legítimamente equivocada. Pero hoy, pretender prorratear culpas involucrando también a estos hombres hace que en el fondo no se tomó una decisión que era clave y que lo único que hace es perpetuar más la impunidad. Yo digo que no lesiona el honor, que no importa, seguí nomás que no pasa nada. Eso es un mensaje terrible. Estamos hablando de Tabaré Vázquez. Estoy hablando de la homologó Tabaré claro, Vázquez. lo que homologó Tabaré Vázquez, pero a su vez que en la sesión parlamentaria consideraron que había falta de información. No, y que en realidad lo hicieron porque se vieron frente a la situación esta política, digamos, de que si Vázquez no se hizo cargo, ¿por qué se tenían que hacer cargo? Igual nadie quiere hacerse cargo de los militares, vamos a ser honestos. No hay ningún político que quiera, y menos en un año electoral, hacer frente a esto. Por lo tanto, me subo al carro y la responsabilizo más, que es una buena forma de salir por la tangente y no hacerme cargo de que hay un poder marcial que sigue importándole muy poco y debería de tener una conducta al menos dignificadora. ¿Los militares siguen presionando? ¿Tienen mucha influencia? ¿Es esa la realidad? Sí, sí. Cuando tú tienes las armas, tienes la información y sos dueño del hermetismo y cometiste las atrocidades y te sientes que estás blindado, de alguna forma te da poder. ¿Y ustedes no se han sentido para nada respaldados en estos gobiernos del frente? ¿Se han sentido decepcionados? Falta mucho, sí, cuesta mucho. Uno hubiera esperado otras cuestiones. Yo creo que definitivamente la forma en que un país, una nación trata a la violencia es la forma en que después la reproduce. Siente todo el mundo. Generalmente dicen, bueno, las cosas que ocurrieron en el pasado reciente, que cada vez es más pasado y menos reciente. Nunca un pasado cuando es doliente se sana. Siempre va a ser algo que va a seguir por defecto dañando un tejido social y por lo tanto la construcción de ese otro país. Y construir impunidades genera a su vez una anticultura. La cultura siempre tiene que ser en favor de lo positivo, una cultura de la impunidad siempre es en favor de algo negativo. Entonces, pasando raya, digamos que la sociedad civil en estos años ha hecho más fuerza que, por ejemplo... Totalmente. ¿Sí? Cabalmente, me puedo arriesgar a decir que todos los movimientos, seguir reclamando, seguir estando en la calle, pidiendo la verdad, acompañando en las causas, porque es lógico entender que cientos de víctimas van a ante un juez, declaran el horror y la ignominia que se ejerció sobre ellos y nadie les cree. ¿Por qué es necesario que salga a la luz una información dantesca para que creamos que eso ocurrió? ¿Y por qué cada vez que iba una víctima y tenía que contar su dolor, su tortura? Hay algo que es de una subjetividad. Siempre Perico nos decía algo, ¿no? Porque la marcha que está visibilizada en el tema de la desaparición forzada, el desaparecido además llegó al extremo y no pudo superar la tortura. Pero también el que salió de la cárcel y que fue torturado también está en una situación de reclamo. No es solo el número de desaparecidos. Han habido cientos de personas que fueron torturadas, más de 5.000 presos políticos. Entonces, hoy esto lo que hace es evidenciar, e inclusive desde que se cumplió la Marcha 20, se incluye también los asesinados políticos, que son 214, y también una cantidad de gente que tuvo que irse al exilio. O sea, un montón de gente con entre comillas, males menores comparado con estas aberraciones espantosas de tortura, ¿no? Y de desaparición, que de repente pasaron 2 años presos sin poder ver a los hijos chicos, que también son situaciones que te marcan para toda la vida y a esos niños. Y que nada tenían que ver con los... sumando casos, es un montón de gente, ¿no? ¿Se puede denunciar? ¿Se pueden denunciar cosas? ¿Se pueden hacer denuncias? ¿Hay procesos de denuncia? ¿Se puede, por ejemplo, si uno tiene una duda también sobre su pasado, si uno puede acercarse, por ejemplo, al Observatorio Elos Ibarburu? Sí, el observatorio se creó, en principio, se creó para eso. O sea, en el 2011, cuando la Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo, desde las organizaciones de derechos humanos, pensamos que de alguna manera esa sentencia para un Estado como Uruguay, que había sido siempre cumplidor, digamos, de sus obligaciones de carácter internacional, digamos, que había suscrito todos los convenios, habría una expectativa. Nosotros decíamos en aquel momento, era algo así como un foco de luz que empezaba a alumbrar una oscuridad de muchos años.
Pero nos dimos cuenta que había dificultades, o sea, lo que Madelón habla de las dificultades que hemos encontrado a nivel del Frente Amplio son reales, existen, o sea, no era que el hecho de que estuviera en el gobierno una fuerza que en realidad fue la víctima privilegiada del terrorismo de Estado, o sea, esos dos elementos, una condena de carácter internacional que Uruguay debía de cumplir, y por el otro lado, un gobierno integrado. La gran mayoría de los integrantes del gobierno fueron víctimas del terrorismo de Estado, fueron perseguidos porque pertenecían a organizaciones de izquierda. Entonces eso era un combo que nos daba una gran expectativa. Pero a poco de andar de ahí, eso fue en el 2011, en el 2012 creamos el observatorio con el objetivo de mirar ese proceso, porque conocíamos las dificultades que tenía un poder judicial para encarar los delitos comunes, más difícil encarar los delitos complejos como el del terrorismo de Estado. Y ahí lo que nos dimos cuenta, que algo que también Madelón decía, que todas las causas hasta ese momento habían existido porque la sociedad civil, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos eran las que la habían empujado, las que la habían mantenido, las que la habían presentado. Entonces tenía que haber un papel de la sociedad civil monitoreando ese aspecto y señalándole al gobierno las cosas, las dificultades que encontrábamos. Yo no tengo un balance, digamos, con relación a las expectativas que uno tenía con el gobierno de izquierda, sin ninguna duda, sí. Nos sentimos defraudados en ese sentido. ¿Es verdad que Tabaré Vázquez no lo recibió? A familiares. No los recibió. No, nosotros como observatorio nos entrevistamos en determinado momento con Mujica cuando era presidente impulsando una ley. O sea, no es que se nos han cerrado las puertas, digamos, de los ministerios y todo lo más. Lo que hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Okay. Claro. El Uruguay tiene casi media docena de instrumentos creados para cumplir la sentencia del caso Genio. Te las puedo enumerar. La Secretaría para el Pasado Reciente, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la Unidad Especial del Ministerio del Interior, una unidad especial de la Fiscalía y ahora la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Entonces vos decís, con 7 instrumentos para cumplir una sentencia y con todo el poder del Estado, ¿por qué no se cumple? ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política. Muy bien. Y esa es la realidad. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Invitamos a ir. Todos a ir hoy a las 7 de la tarde. Arranca en 18I. En Rivera y Jackson. Perdón, en Rivera y Jackson. Toman 18 y siguen hasta la Plaza Libertad. Hasta la Plaza Libertad. Así es. Gracias a ustedes. Que sea una gran marcha, gracias, como siempre. Muchísimas gracias.